interés y para la sociedad, ¿no? Y muchos nos han dicho que sí se puede y nos han mostrado lo bonito y lo bueno de esa estrategia. Pero pensaría que la pregunta que nos hacemos la mayoría de nosotros es si es que realmente se puede lograr, ¿no?, esta estrategia de crecimiento conjunto tripartito entre lo económico, lo social y lo medioambiental, sin sacrificar la rentabilidad de la compañía, ¿no? Es por eso que para la sesión de hoy día nosotros vamos a presentarles un caso de liderazgo empresarial con propósito que nos va a demostrar que sí se puede, ¿no? Porque ha crecido sus ventas continuamente a lo largo de todos estos años, además de ser una buena empresa para la sociedad, ¿no? Y además también nos van a comentar cómo lo han logrado, ¿no?, cómo han logrado este objetivo. Esta es una empresa de Costa Rica que se llama Florida Ice and Farm Company, más conocida como FIFCO. Es una empresa que es líder en la industria de bebidas y alimentos y que está presente no solamente en Costa Rica, sino también está en Guatemala, en México, en El Salvador y en Estados Unidos. Hoy nos acompaña en esta sesión Ramón Mendiola. Ramón Mendiola es su director general y antes de cederle la palabra me gustaría hacer una muy pequeña introducción de su biografía. Ramón Mendiola tiene una amplia experiencia dirigiendo empresas en el mercado de alimentos y bebidas. A inicios de los años 90 trabajó para Philip Morris como vicepresidente para Centroamérica y el Caribe de Kraft Foods y asumió hace 18 años el puesto que hoy ocupa en FIFCO. Ramón es graduado en administración del Babson College en Massachusetts y tiene una maestría en administración de empresas de Kellogg de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos. Bienvenido, Ramón. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día en esta sesión. ¿Qué tal, Paula? Muchísimas gracias y un gusto poder estar compartiendo esta tarde con todos ustedes y agradecerles al IPADE por la invitación que nos han hecho. Voy a compartir la pantalla. Hemos preparado una breve presentación que nos va a dar Paola, si estás de acuerdo, procedo con la misma. Sí, claro que sí. La verdad que todos aquí, me imagino, tenemos muchas ganas de que nos cuentes cómo es que has podido lograr en FIFCO combinar estas tres, ¿no? No es fácil y muchos se escucha, pero no muchos lo logran, ¿no? Entonces, creo que hemos elegido un caso de éxito en este sentido que nos va a ayudar muchísimo a comprender cómo se puede hacer, ¿no? Perfecto, y un gusto compartir todo esto y por supuesto siempre disponible por cualquier duda. Sé que más o menos la presentación durará unos 20 minutos y luego tendremos, creo, otros 20 minutos para atender las preguntas, inquietudes y con el mayor gusto poder compartir con ustedes este viaje. Primero, brevemente introduciendo a FIFCO y quiénes somos. Somos una compañía pública que tenemos más de 100 años de estar en el mercado, que básicamente tenemos tres divisiones, una de bebidas, otra de retail y otra de hospitalidad, y tenemos nuestras operaciones, básicamente nuestro footprint geográfico es en todos los países centroamericanos, en México y Estados Unidos es donde básicamente estamos concentrados. Tenemos también socios que nos han acompañado desde hace muchos años, Heineken, que es dueño del 25% del negocio nuestro de las bebidas, pero también tenemos relaciones comerciales con Diageo en la parte de bebidas espirituosas, PepsiCo en la parte de bebidas carbonatadas y Marriott en el negocio que tenemos de hospitalidad, porque también tenemos una división de hospitalidad. Tenemos básicamente 5.400 colaboradores y, como les mencionaba, somos una empresa pública con más de 2.200 accionistas. Me encantaría empezar con esta evolución estratégica porque, bueno, yo tuve la dicha de incorporarme en esta organización en el año 2002 y desde entonces he tenido, digo yo, la bendición de contar con un equipo que me ha acompañado durante tantísimos años y hemos aprendido muchísimo juntos en el camino, pero básicamente les pudiera compartir. Hemos pasado por, digamos, 6 milestones que llamo yo, o momentos históricos, digamos, en nuestra organización. Por supuesto, cuando iniciamos, pues a todo director general se le pide eficiencia, se le pide crecimiento,
expansión, etcétera, etcétera. Pero yo hoy les quiero compartir las dos decisiones que me tienen a mí más orgulloso, más satisfecho de lo que, digamos, como equipo hemos logrado hacer en FIFCO. Y la primera de ellas es en el año 2008, cuando tomamos la decisión en ese año de convertirnos en una empresa triple utilidad. Eso quiere decir que con la misma rigurosidad que medimos el desempeño o el éxito económico, haremos lo mismo con las dimensiones sociales y ambientales, como bien lo estaba mencionando. Y también en el año 2014, cuando nos pasó algo sumamente poderoso que nos cambió también para muchos de los que trabajamos en esta organización, que fue que encontramos el propósito de la organización, y eso también nos llevó a encontrar ese propósito personal de por qué estamos aquí, por qué estamos en esta vida, qué estamos haciendo, por qué nos levantamos todos los días a dar lo mejor de cada uno de nosotros. En el año, tal vez rápidamente, antes del año 2004, ¿quién era FIFCO? Era prácticamente una compañía, sí, centenaria, de muchísimos años de operar en Costa Rica, basada en los valores costarricenses de la solidaridad, el respeto por el ambiente, progreso económico, su paz. Era una compañía que teníamos 1.800 colaboradores, teníamos unas ventas de 175 millones aproximadamente, pero básicamente éramos enfocados en Costa Rica. Pero con un sueño y también deseos de ir más allá del éxito económico. Y en el año 2006 nosotros, como anécdota, le pusimos un reto interesantísimo a nuestra organización, a nuestros líderes, lo que nos había tomado 7 años en duplicar el tamaño de nuestro negocio, tanto en la parte de ventas como en la rentabilidad. Les dimos el reto de volverlo a hacer, pero en lugar de 7 años, hacerlo en 2 años. Y hacia el final, al finalizar el año 2008, esta organización estábamos celebrando que habíamos logrado esa meta que nos había parecido tremendamente ambiciosa, pero lo logramos en ese sentido. Y ocupábamos posiciones de 1 o 2 en cada una de las categorías de bebidas donde estábamos compitiendo. Y nuestros accionistas, por supuesto, con este crecimiento en 2 años de duplicar el tamaño del negocio, por supuesto que estaban felices con el rendimiento sobre sus inversiones. Sin embargo, algo nos estaba haciendo falta. Y la verdad, para serles muy honestos, no estábamos escuchando con los oídos que debíamos estar escuchando a todos nuestros públicos de interés, porque creo que también en ese proceso acelerado de crecimiento, en algunos temas se nos fue un poco la mano y estábamos, como quien dice, overheating la máquina con algunas de nuestras huellas y algunas de las situaciones al interno también de la organización. Prácticamente estábamos midiendo el éxito en una sola dimensión, la económica. Y entonces nos preguntamos en el 2008, hacia el finales, luego celebrar ese double up que habíamos hecho, bueno, ¿y qué tal si salimos de nuestra zona de confort y empezamos a velar y a cuidar y a poner más atención sobre las huellas sociales y ambientales que como empresa estábamos ocasionando? Y créanme, y les quiero decir, todas las empresas, no importa somos de cuál industria, si somos empresas públicas o somos empresas privadas, todas creamos huellas sociales y ambientales. Lo importante es reconocerlas y actuar sobre ellas. Y también nos preguntamos qué pasa si medimos ese éxito ya no solo en una dimensión, sino de una forma más holística. ¿Qué tal convertirnos en una empresa, dirían algunos, como un poco más consciente? Y así fue como nacimos con este pensamiento en el año 2008. Y claro, yo aquí hoy, viendo hacia atrás, me encantaría compartir con ustedes el cómo lo hicimos. Porque muchas empresas hoy en día, y estoy súper consciente de que tenemos esa conciencia que tal vez hay que evolucionar la forma, nuestros modelos de negocio y empezar a compartir ese valor que creamos de una forma más holística y no solo en beneficio del accionista, que es que está bien y el accionista siempre va a ser sumamente importante, pero no es el único. Y entonces nosotros a través de un proceso y es una receta súper casera, pero hoy quiero compartirlo con todo el público peruano que nos acompaña en esta llamada, de 5 pasos que hicimos nosotros, porque en el 2008 no había ningún textbook o algo que me dijera o nos dijera a nosotros como organización cómo podíamos implementar un modelo exitoso pensando en la triple utilidad. Y estos 5 pasos es básicamente
y empieza con lo más simple, que es sostener un diálogo sistemático con todos nuestros públicos de interés. Nosotros somos muy buenos, hemos sido siempre buenos en el consumidor, en el cliente, en nuestros empleados, pero nuestros públicos de interés van más allá de solo este grupo. Y una vez que hicimos esto, empezamos con los siguientes pasos, que es asegurarnos de tener el alineamiento de todos nuestros líderes en la organización, que no es algo que esté impuesto por el director general o por el presidente de la junta directiva, es algo en que la gente y los líderes de la organización tienen que creer que es lo correcto de hacer porque vamos a estar en un mejor lugar como organización. El tercer punto fue establecer metas en triple utilidad, porque normalmente las hacemos en lo económico, cuánto utilidad vamos a generar, cuántas ventas, cuánta participación de mercado. Pero lo interesante de esto es que en las otras dimensiones ambientales y sociales también podemos establecer metas súper claras. Y el cuarto paso es medir y compensar a nuestros ejecutivos y líderes en las tres dimensiones. Y el último paso que nos parece importantísimo es reportar a la sociedad los avances que tenemos, no solo en la parte, y al ser nosotros públicos, pues tenemos que reportar siempre cómo nos va cada quarter, cada trimestre, pero también al mismo tiempo estamos presentando los avances que estamos teniendo en las dimensiones sociales y ambientales. Entonces, de vuelta con el diálogo en nuestros públicos de interés, en el 2008 la sociedad costarricense nos dijo, y aquí pueden ver gobierno, ONGs, clientes, proveedores, colaboradores, consumidores, los ANTAIs. Nosotros somos al final una empresa que produce mayoritariamente, nacimos siendo una cervecera, entonces nuestra principal huella social, por mucho, es el exceso, el consumo nocivo de las bebidas alcohólicas. Lo más crítico, los ANTAIs dicen, ustedes lo único que quieren hacer es emborrachar a todos nuestros adolescentes y demás, en fin, recibimos una serie de retroalimentación muy importante, nos mencionaron cosas positivas estos públicos de interés, pero también nos señalaron cosas donde teníamos que actuar con mayor contundencia y ser más responsables. Alcohol, por mucho, la huella social más importante. Y en el área ambiental nos mencionaron tres cosas. Los desechos sólidos, vemos toda la basura que ustedes generan, las botellas de plástico flotando en nuestros ríos, en nuestras playas. ¿Qué piensan hacer ustedes al respecto? El consumo del agua, ustedes lo único que quieren hacer es llevarse el agua de nuestras comunidades porque usan agua en exceso en sus productos, en sus procesos. Y de último fue las emisiones de carbono. Vemos a sus más de 400, 500 camiones dando vueltas por toda la ciudad, sus plantas, etcétera, etcétera. Entonces, en base a esa retroalimentación, esto es en el año 2008, otras huellas nos han salido como el tema de obesidad por el alto contenido calórico de nuestros productos y en cada una de estas huellas pues hemos venido actuando. Pero nos propusimos metas y lo primero que dijimos, objetivos específicos, vamos a mejorar el patrón del consumo del costarricense, porque en teoría, en práctica, perdón, el consumidor costarricense estaba consumiendo prácticamente 2 veces a la semana, pero cada vez que se sentaba a tomar, se tomaba más de 5 cervezas o más de 5 tragos, y después de 5 tragos, de acuerdo a la OMS, eso lleva a la intoxicación. Entonces, teníamos que volcarnos a entender cómo mejorar el patrón del consumidor con un consumo más esparciado entre las semanas, más días a la semana, pero cada vez que nos sentamos no nos tengamos que tomar las 5 o 6 cervezas, sino más bien 2 o 3. Y entonces empezamos a trabajar sobre ello. En desechos sólidos nos dijimos, vamos a convertirnos en una empresa cero de residuos. Nunca más volverá a salir una bolsa de basura a un landfill en FIFCO. Y nos propusimos eso en un par de años, lo logramos. Vamos a trabajar en el reciclaje, vamos a traer esos envases que colocamos en el mercado, los vamos a empezar a recoger. En aquel momento teníamos solamente en reciclaje el 25%, hoy recogemos más del 100%. En consumo de agua nos vamos a convertir en el año 2017, todo esto fue en el 2008, en una empresa ser agua neutral. Eso quiere decir que vamos a medir, ante todo, vamos a reducir y vamos a compensar. Y vamos a convertirnos en una empresa agua neutral. Y lo mismo, el mismo principio, con la misma metodología y rigurosidad, hicimos emisiones de carbono en una empresa carbono neutral en el año 2017. La razón de las fechas es porque así los públicos de interés nos lo solicitaron. Luego,
una vez que convencimos a nuestros líderes de que esto era lo correcto de hacer, que nos íbamos a enfocar, íbamos a gestionar el negocio atendiendo nuestras huellas, nuestras principales huellas, no de acuerdo a lo que Ramón pensaba, sino a lo que la sociedad nos estaba diciendo que debíamos de ponerle atención. Y esto que hicimos acá, que es el medir a nuestros ejecutivos, y esto tal vez fue el game changer más importante. Esto fue en el año 2008, en donde la compensación variable, que es sumamente importante en todos nuestros negocios, estoy seguro en todos los que me están escuchando el día de hoy. En nuestro caso, digamos, en mi persona, su compensación total al año, el 60% es de compensación variable. En mis reportes es del 50, 40, 85 y ahí vamos, todos los líderes tienen un componente variable. Pues nosotros, nuestro anotador de los KPIs o el Balance Scorecard, básicamente antes del 2008 eran 100% métricas económicas, aumentar utilidades, market share y demás. Y lo bajamos intencionalmente del 100% al 60% e introdujimos en nuestro Balance Scorecard métricas ambientales con un 10% y la social la dividimos en dos, en la externa hacia la comunidad y un 20% al interno para nuestros colaboradores, por ejemplo, temas de Great Place to Work, de liderazgo, o sea, en la comunidad medíamos el número de horas de voluntariado o seguimos midiendo el impacto que tienen esas iniciativas que hacemos de cara a la comunidad, en lo ambiental, cuánta agua fuimos reduciendo, cuántas emisiones fuimos reduciendo y lo íbamos midiendo año con año. Pero yo le digo una cosa, cuando uno le toca la billetera a los ejecutivos, a los líderes, ahí sí los vemos moviendo. Antes son muy buenas intenciones, cuando verdaderamente nosotros hicimos el cambio, ahí fue verdaderamente donde pudimos integrar todo esto. Y el último paso es el reporte a la sociedad. Nosotros reportamos con el Global Reporting Initiative, el GRI, es el reporte simultáneo que hacemos con el impacto más grande que tenemos y todos los años reportamos cómo estamos avanzando en cada una de estas huellas sociales, ambientales, de contenido calórico, de grasa en nuestros productos, en fin, porque hemos ido evolucionando. Yo les conté cómo arrancamos en el 2008, seguimos con muchas de estas, se siguen trabajando, por supuesto, porque esto es un continuous improvement, pero también se han agregado otras huellas que hemos venido dando. Y bueno, eso fue la parte de cómo implementamos ese modelo de triple utilidad. Y el otro que me gustaría compartir es en el año 2014. Y esto por una razón. En el año 2012 nosotros veníamos con un crecimiento, hicimos en el año 2012 4 adquisiciones en 9 meses. Y la verdad que perdimos conexión, nos spread out en muchas, compramos un negocio de vinos, de destilados, de retail, entramos a incursionar en Estados Unidos, hicimos y perdimos la esencia porque incorporamos nuevas culturas. Y encontramos en el 2014, con la ayuda de un consultor de Inglaterra, que nos ayudó a descubrir el propósito, esa razón por la cual estamos acá, por la cual nos levantamos a todos los días a dar lo mejor de nosotros. Y ese propósito se define hoy como, se definió en ese momento, en el año 2014, y en realidad lo hizo un empleado al final, después de un proceso de 3 días en una montaña, en donde nos reunimos 14 ejecutivos que no eran reportes míos, era representada la diversidad de nuestra organización, así fue como lo hicimos, y al tercer día salió esta frase, que para mí es poderosísima, de hecho salió en inglés, "We bring a better way of living to the world", en español, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir, y ese básicamente lo que hace el propósito es abrir en realidad nuestros corazones, ser más empático desde otro lugar. Muchas veces nosotros en nuestras organizaciones, en nuestras compañías, pasamos muchísimo tiempo en afinar la visión de la compañía, las estrategias. Pero déjenme decirles una cosa. La visión, misión y estrategia va directo al intelecto, a la cabeza de nuestros colaboradores. El propósito, si verdaderamente lo hacemos bien, conecta con el corazón. Y yo les puedo decir algo, si somos genuinamente capaces de ganarnos el corazón de nuestros colaboradores, vamos a tener sus mentes para siempre. Así que yo los invito siempre, porque si ese propósito de la empresa, porque al pasar por este ejercicio de descubrir ese propósito de la empresa, también tenemos que darnos nosotros individualmente a la tarea de
descubrir cuál es ese propósito que tenemos nosotros a nivel personal. Y si tu propósito personal de alguna forma se conecta con el propósito de la compañía, es cuando la magia empieza a pasar. Por supuesto, que el propósito que descubriste no es trabajar necesariamente en FIFCO, y nos pasó con muchos, o no muchos, pero sí algunos ejecutivos que prefirieron ir a dar clases, que prefirieron dedicarse al arte. Yo tengo historias muchísimas, pero la gran mayoría se queda y se conecta con este propósito y le da un meaning diferente al por qué levantarnos todas las mañanas y dar lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Cuáles han sido han sido estos resultados de este viaje, de este journey, de esta transformación que hemos venido dando? Bueno, en los últimos 12 años les puedo compartir que todos los compromisos que nos propusimos en el 2008 se cumplieron y fuimos muchísimo más allá. De un lado a otro pasamos de 1,800 colaboradores a 5,500 compañeros, dejamos de ser una compañía meramente costarricense, incursionamos en Centroamérica, México, Estados Unidos, tenemos ingresos hoy de 1.3 billones y la rentabilidad también ha crecido en esas proporcionalidades, así que también los accionistas han estado muy contentos en ese sentido. Nos convertimos en ser, se recuerdan, neutral, ahora somos positivo, fuimos más allá, ahora somos agua positiva. Déjenme darles un ejemplo. ¿Qué quiere ser agua positiva? Nosotros ahora lo hacemos a través de nuestras marcas y tomamos toda la huella, incluyendo la de los proveedores nuestros. Entonces, el agua positiva quiere decir que le devolvemos más a la sociedad de lo que tomamos de ella en términos del recurso hídrico. Entonces, no hay un estándar. Nosotros nos propusimos una idea de hacer más 25% y lo hemos hecho, digamos, compensamos, creamos acueductos para comunidades que no tienen acceso a agua potable, protegemos el rainforest, en fin, hay toda una metodología también para carbono positivo. Y una de nuestras marcas principal, que es Imperial, la cerveza, fue hace 3 años la primera marca en ser agua positiva en el mundo, metodológicamente, y obviamente esto también tiene una conexión importante, sobre todo con los nuevos consumidores que cada día exigen más de las compañías en términos de la transparencia, de los ingredientes, de la forma en que hacemos negocios. Otro tema importantísimo es el porcentaje, las ganancias netas que le dedicamos nosotros a las inversiones, lo que llamamos nosotros inversiones sociales estratégicas. Solo para darles una idea, antes del 2008 nosotros invertíamos 0.75% de nuestras ganancias y eran prácticamente filantropía. Eso era lo que hacíamos, escribíamos cheques. Volcamos del 0.75 al segundo año a un 3% de nuestras ganancias, atendiendo ya no filantropía, sino atendiendo nuestras huellas sociales y ambientales. Unos 2 años después nos fuimos al 6% y en los últimos 4 años hemos estado en el 8% de nuestras utilidades netas atribuibles a nuestros accionistas invirtiendo en iniciativas sociales con rentabilidad creciente y un porcentaje creciente. Entonces el impacto que nosotros podemos hacer se triplica en ese sentido. Tenemos casi 1 millón de horas de voluntariado que hacemos con todos nuestros públicos de interés. Hemos sido designados como una de las empresas mejor para trabajar en el área. Y uno de los programas sociales que más orgulloso y que fue un tema que nos salió de una convivencia del propósito, tenemos un programa al interno en donde nos propusimos erradicar la pobreza al interno de nuestra compañía. No queríamos que hubieran colaboradores que eran, luego de entender cuántos eran, aproximadamente el 3.6% de la población, no porque les paguemos mal los salarios, sino porque como seres humanos tomamos malas decisiones y nos propusimos sacar a cada uno de estos colaboradores en 3 años de ese nivel de vulnerabilidad cuando le toma a la empresa, de acuerdo a las Naciones Unidas, más de 10 años. Pero bueno, hicimos todo un programa casero con un impacto impresionante, sobre todo en la educación financiera. Y para concluir, yo les podría decir que hoy por hoy, viendo hacia atrás, los últimos 18 años, por lo menos que me ha tocado la responsabilidad de liderar esta organización con el acompañamiento de mi equipo, que no me canso de decirlo porque ellos son los que al final logran hacer estas cosas, creen en lo que estamos haciendo, pero somos una compañía hoy que es muchísimo más consciente sobre las huellas, tanto sociales y ambientales, que generamos y actuamos sobre ellas.
y hemos venido evolucionando en compartir la creación de este valor con todos nuestros públicos de interés de una mejor forma, con nuestros proveedores, con nuestros consumidores, con nuestros clientes, en ese sentido. Por supuesto, siempre tenemos muchas áreas de oportunidad y seguimos trabajando, pero estamos conscientes de ellos y tratamos de ir evolucionando. Creo yo que al final del día lo que nos hace es practicar una mejor forma de hacer negocios de una manera más consciente. Creo que también en ese proceso nos hemos convertido en una mejor versión de nosotros mismos como líderes, más empáticos, más sintonizados con las necesidades de todo el ecosistema que nos rodea. Y creo yo que FIFCO hoy es una mucho mejor compañía que cuando arrancamos hace casi 2 décadas. Pero creo que aún lo mejor está por venir. Creo que tenemos todavía muchas cosas que seguir haciendo. La pandemia, Paola, fue algo que nos impactó tremendamente en el 2020. Si querés ahora en las preguntas podemos ampliar un poco sobre ello, pero la pandemia nos trajo una serie de aprendizajes importantísimos, pero gracias también a estos valores y esta estrategia que hemos venido siguiendo nos ayudó a salir de la misma de una forma, creo yo, más fortalecidos. Así que eso era lo que teníamos para compartir con ustedes. Dejo aquí la pantalla para poder escucharte, Paola, y pasar a cualquier pregunta que tuvieran con muchísimo gusto. Paola. Sí, discúlpame. Okay. Perfecto. La verdad que súper interesante tu presentación. Me he quedado con la boca abierta de escuchar que hace 13 años ya ustedes vienen trabajando en FIFCO con estas metas de triple utilidad, ¿no? No es algo reciente, sino que ya está completamente, y es parte del ser, de lo que son ustedes como compañía, y creo que eso se ve a todo nivel de la organización, ¿no? En esa línea, que vemos que la sostenibilidad termina siendo ese eje transversal de toda la empresa, ¿tú cuál crees que ha sido el aporte principal de FIFCO para la sociedad costarricense, ¿no? ¿Y qué lecciones crees que podemos tomar nosotros aquí en Perú sobre ese aprendizaje, ¿no? ¿Qué nos aconsejarías, ¿no? ¿Y cuál crees que ha sido ese principal aporte? Mira, y para serles muy honesto, cuando nosotros arrancamos con toda esta filosofía de la triple utilidad en el año 2008, yo te voy a decir, yo les mencionaba que nosotros veníamos como overheating la máquina. Habíamos crecido tantísimo en el consumo de cerveza que, por ejemplo, empezamos a tener más accidentes de tránsito causados por el alcohol, las promociones que hacíamos, o sea, y cuando yo vi toda esta información, ¿verdad? Que estábamos muy felices porque las ventas estaban creciendo, pero estaba creando una huella o amplificando esta huella. Y nosotros, la primera reacción nuestra fue, escucha, si nosotros no actuamos responsablemente, y ojo, yo digo porque estas son mis huellas y me quedan muy bien porque las conozco muy bien y sé que causan este daño, pero estoy trabajando en mejorar esto. Pero si nosotros al final del día no actuamos de una forma responsable, ¿qué es lo que pasa al final del día? Terminamos siendo más regulados, más nos pasan leyes, aquellos que nos regulan nos terminan con más impuestos, más regulaciones, más esto. ¿Por qué? Porque la sociedad te lo demanda. Si la sociedad interpreta que vos estás actuando de una manera socialmente responsable, actuando responsablemente, haciendo esto por el ambiente, tararín, entonces tenés un mejor ambiente para desarrollarte como empresa. Entonces, yo sí creo verdaderamente, bueno, tal vez lo que no sabíamos, y se lo digo así porque actuamos, yo por lo menos empecé con estos temas de miedo a que tuviéramos más issues de regulaciones, nos pasó una ley aquí de ley de tránsito terrible, ley seca, y tuvimos un montón de cosas, pero actuamos rápidamente, nos volvimos a alinear en ese sentido. Pero lo que no nos dimos cuenta y que no estaba así jamás en el diseño, no lo pensamos,
fue el impacto realmente que tuvo esto o empezó a tener dentro de todos los colaboradores, porque ellos mismos nos vieron a nosotros actuando, no con las huellas externas, está bien que había muchas, pero también con las internas que teníamos. Teníamos muchos accidentes al interno, nuestros muchachos. Bueno, ya toda esa parte la hemos mejorado tremendamente, ¿verdad? Porque por eso siempre hay áreas de oportunidad, pero hemos evolucionado también en que los colaboradores sean los primeros embajadores, se sientan orgullosos de trabajar en esto y que luego ellos mismos te ayuden a tener un mayor impacto en tu negocio de la forma correcta, ¿verdad? Porque estamos verdaderamente, integralmente atendiendo y mejorando o tratando de mejorar siempre. Entonces, yo creo que estos modelos son definitivamente mucho más sostenibles en el tiempo. Los accionistas, claro, están siempre con un ojo al Cristo, esperando, bueno, Ramón, que las utilidades sigan creciendo. Nuestro socio Heineken me decía, Ramón, usted va a invertir el 7-8% de las utilidades en inversión social estratégica. Sí, pero usted tiene algún problema con las utilidades que nosotros les venimos dando año a año. No estamos contentos. Entonces, digo, son tensiones que en momentos específicos vivimos, pero yo creo que al final del día, haciendo lo correcto, podemos tener negocios mucho más productivos. Para Perú, y con todos los problemas que tenemos, porque los mismos problemas sociales, ambientales que vive el Perú, los tenemos nosotros igual en Costa Rica. Yo creo que lo importante es tomar la conciencia de que hay una forma mejor de evolucionar la manera, no solo el P&L, el bottom line, como decimos, y enriquecer a los accionistas, siempre van a estar ahí pendientes, pero también hay que compartir ese valor de una mejor forma. Y yo creo que entre más temprano nos demos cuenta, creo que vamos a tener mejores climas de negocios para poder hacer. Alguien, Smith-Heine, decía, no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas. Yo no puedo estar más de acuerdo con eso. O sea, nosotros, si nuestras sociedades se nos van para el carajo, nuestras empresas van de la mano con ello, ¿no? Entonces, creo que es lo correcto de hacer. No, la verdad que sí, tienes toda la razón y creo que, claro, un poco lo que nos abre los ojos es que no se compromete esa rentabilidad de la empresa, ¿no? Yo estuve revisando el precio de la acción de FIFCO antes de esta reunión y la verdad que compra, ¿no? Hay que comprar esa acción porque efectivamente el mercado reconoce esa inversión que ustedes hacen porque es una inversión, no es un gasto. El concepto cambió, ¿no? Es una inversión que al final lo que trae es crecimiento y al final termina siendo favorable para todos, ¿no? Ramón, tú hablabas hace un momentito sobre el tema de la pandemia, ¿no? Sí. La pandemia, la verdad que creo que todos pensamos que ha dejado mucho más conscientes a todas las personas sobre su salud, sobre su nutrición, ¿no? Mucho más conscientes de la naturaleza, ¿no? Y más que el efecto en sí de la pandemia que ha sido devastador, es lo que deja la pandemia con respecto a esa manera de ver el mundo, ¿no? En esa línea, ¿cuáles crees tú que son los retos y oportunidades de la post-pandemia para las empresas? Y si piensas que ya pasamos lo peor, ¿qué toca ahora? Bueno, yo creo que la pandemia es una oportunidad de oro. Yo digo que las crisis te traen, a veces, no que las deseamos, pero nos traen los wake-up calls, ¿verdad? Y no hay que desperdiciar una crisis. Yo soy fiel creyente, nosotros sufrimos muchísimo con la pandemia, te voy a decir, el negocio se nos afectó de una manera significativa, porque cuando yo entendí allá en marzo, el 15 de marzo, qué significaba distanciamiento social, la primera vez que escuché esa palabra, dije, eso no suena bien para nuestro negocio. Nosotros dependemos del 40% de nuestras ventas en los bares y restaurantes, que como sabes fue lo primero que se empezó a regular, a cerrar, y ya te imaginarás, 5 o 6 meses cerrados o parcialmente. El negocio de hospitalidad se vino a lo que llamamos nosotros la temporada cero, o sea, a partir del 18 de marzo se nos acabaron los turistas en nuestro país y con ello tuvimos 9 meses cerrados los hoteles. Entonces nos impactó de una forma
súper relevante. Pero te voy a decir una cosa, nosotros, aparte de todo lo que hemos hecho todos de cuidar a nuestro personal en términos de health and safety, con miles de protocolos y demás, nosotros en marzo, porque a las 3 semanas de que esto, nosotros definimos 3 prioridades. Proteger la salud y la seguridad de nuestros empleados, de todos los colaboradores, pues. Número 2, vamos a mantener a todos nuestros empleados por todo el tiempo posible, ¿ok? No vamos a despedir a nadie, inclusive salimos con unos páginas en el periódico diciendo todos los empleados, y aquí estamos hablando específicamente del negocio de hospitalidad, de hotelería, teníamos más de 1,000 empleados y dijimos no vamos a despedir a ningún empleado, y eso fuimos viéndolo cada 3 meses porque no sabíamos cómo, y bueno, llegamos todo el 2020 con el mismo personal, y sí, sin hacer mucho o nada, muy poquito. Ya en el 2021 tuvimos que ya sí a sincerar la estructura porque obviamente ya vimos los efectos, pero tratamos de ayudar durante el mayor tiempo posible. Y la tercera prioridad fue proteger el flujo de caja, como sé que todos tuvimos que hacer. Y nosotros, por supuesto, reducimos inversiones, gastos, todo lo que pudieras. Una cosa que tuvimos que hacer fue pedirle, en nuestra organización el 20% son ejecutivos y el 80% son operadores, digamos, de vendedores, de plantas de manufactura. Le solicitamos al 20% de los ejecutivos tomar un recorte en el salario, desde el 60% hasta el 35% más o menos, para que el 80% lograra mantener su salario intacto. Y así nos fuimos un año, todos dimos un paso al frente. Y a los accionistas, por primera vez, por lo menos en los 18 años que yo he estado en la compañía, redujimos el dividendo al 50%. Y créeme que no tuve caras felices en esa población, pero entendieron, o sea, que teníamos que navegar esto y proteger el empleo socialmente, era lo correcto. Este es el ADN de FIFCO, tenemos que actuar acá. Gracias a Dios ya en el 2021 hemos restablecido todo lo que tuvimos que hacer en ese sentido, pero nos dejó un montón de enseñanzas. Yo creo que la parte tecnológica la aceleramos increíblemente. Sabíamos que estábamos trabajando, por ejemplo, hoy el e-commerce, B2B para nosotros, que teníamos 0 ventas en ¿cómo se llama? En B2B, en e-commerce antes de la pandemia. Hoy, este año, vamos a cerrar en el 20% de las ventas ya hechas en e-commerce. La tecnología ha jugado un rol como en muchísimas industrias. Nosotros obviamente nos buscamos en esto. Hemos aprendido a trabajar diferente. Los puestos, 18% de nuestros puestos fueron teletrabajables y todos nos fuimos de la noche a la mañana, como nos pasó a muchísimos, y ahora estamos volviendo a encontrar cuál es la mejor forma, porque la forma de trabajo varió para toda, creo yo. Eso ya no vamos a ir al 100% teletrabajable ni al 100% en oficinas. Creo que vamos a encontrar un híbrido dependiendo del tipo de sesiones en las cuales necesitamos estar. Ha sido uno de los grandes aprendizajes que tenemos, la forma de trabajar en ese sentido. Pero un consumidor tremendamente más consciente de todos los efectos, llámese de sociales, de los efectos de la naturaleza, del cambio climático. Entonces, todos estos elementos de atender el negocio en una forma de triple utilidad está más maduro que nunca. Hoy se habla de ESG, ESG, es Environmental, Social and Governance, eso, o llamarle triple utilidad, diferentes formas, al final es el mismo principio. Cada vez yo me alegro de que haya más conciencia. Tal vez el tema es cómo lo hacemos, y por eso quería, Paola, poder compartir esos 5 pasos, porque yo he tenido la oportunidad de estar en muchos foros, no ahorita, desde hace muchos años, compartiendo esto, cuando empezamos con esto, con el Foro Económico Mundial, digamos que fue el que primero notó el modelo nuestro y la receta y los 5 pasos y el cambio de la remuneración. Vean, yo lo primero siempre les pregunto a las compañías, y me gusta, me dicen, ¿cómo está tu balance scorecard? Dime cómo estás midiendo el éxito de tus ejecutivos. Pues, ¿cómo está el balance scorecard? Y por lo general recibo la misma respuesta. Pero cuando empezamos a cambiar a esta forma integral de remunerar, de compensar, de ver, realmente empiezan a pasar las cosas. Entonces, tal vez un mensaje importantísimo para muchos, y miren, no importa si es empresa miniatura, un startup,
una empresa pequeña, mediana, grande o un conglomerado. Yo tengo socios como Heineken, como PepsiCo, compartimos muchas de estas cosas, experiencias de la vida, ¿no? Bien interesante, ¿no? Como esa sostenibilidad está en el ADN de FIFCO. Claro, han tenido 13 años para internalizarlo y de alguna manera les ha cambiado la vida, ¿no? Como tú dices, como bien lo dijiste, ¿no? Cuando el propósito personal se alinea con el de la empresa, magia, ¿no? Magia. En esa línea, además de lo personal, la empresa, ustedes para poder pasar, por ejemplo, ¿no? De una empresa a una con propósito, ¿no? ¿Ustedes tuvieron algún tipo de apoyo del gobierno? ¿Tú crees que qué rol deberían de tener los gobiernos, ¿no? Para de repente, o qué acciones tomar para impulsar, ¿no? Que la actividad empresarial vaya en esa línea, ¿no? Mira, ay Dios, yo diría que esperar de los gobiernos, podemos seguir esperando y esperando, y nos pasa, y cada 4 años en nuestras democracias viene un gobierno aquí, allá. Yo más la invitación, porque yo como decía, bueno, es un problema de erradicar la pobreza. Es un problema que le compete al gobierno. Es más, yo pensaba, yo, Ramón, creí que esto le fuera que si la economía, que ellos tienen que dinamizar la economía, tararí, tarará, y que, mira, y a nosotros un empleado nos dijo, vean, Ramón, usted sabe que usted tiene empleados viviendo bajo la línea, bueno, él no digo con esas palabras sofisticadas, viviendo bajo la línea de la pobreza, pues somos pobres. Y yo quisiera saber qué piensa usted al respecto. Y a mí esa pregunta me quedó, la verdad, y esto fue enfrente de 4,000 personas que me lanzó esta pregunta cuando estábamos compartiendo lo del propósito. Yo le dije, la verdad que no sé cuántos de ustedes viven en esa condición de vulnerabilidad, pero yo me comprometo en hacer algo. Entonces, perdón, hago el ejemplo, porque a veces nosotros esperamos de que nuestros gobiernos, y le echamos la culpa a nuestros gobiernos, y muchas veces sé que tenemos razón, pero podemos pasar quejándonos toda la vida y vendrán mejores o peores gobiernos, y yo sé que uno tiene que estar ahí cerca de los gobiernos, hay que apoyarlos porque nosotros tenemos recursos, tenemos habilidades, tenemos también recursos financieros, muchas veces podemos ayudar, aparte de pagar nuestros impuestos, por supuesto, y generar empleo, que creo que son razones del capitalismo de toda la vida, pero yo creo que debemos nosotros empezar por nosotros mismos e ir más allá. Y yo creo que los gobiernos te pueden empezar a ver a vos con mejores ojos, porque también tenemos gobiernos populistas que nos han pasado en muchos países, muchos ejemplos, aquí en Centroamérica, en Suramérica, o sea, tenemos para muchos ejemplos. Entonces, si como empresarios, que creo que es el motor de las economías, tomamos un poquito más de conciencia y hacemos las cosas correctas, creo que los gobiernos también nos empiezan a ver con mejores ojos. Creo yo, tal vez soy muy naif en pensar en que pueda ser así. Creo que tenemos que seguir trabajando de la mano con el gobierno de turno que nos toque. A veces nos tocan peores, a veces mejores, pero mantenernos con la conciencia limpia de que estamos haciendo lo correcto para ayudar a reducir el desempleo, para crear, ¿verdad?, valor con todos los proveedores, los encadenamientos que giran alrededor de nuestras empresas. ¿Ah? Ramón, lamentablemente se nos acaba el tiempo. La verdad que ha sido súper enriquecedor hablar contigo, escuchar de la experiencia de FIFCO. Nos quedamos con muchas ideas, fuerza, y definitivamente con esta metodología de 5 pasos y lo que nos has contado, hay mucho que se puede aplicar también aquí en Perú, en otros países. Nada, te agradecemos por tu tiempo, ¿no? Y todo lo que has compartido con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Y bueno. Paola, muchísimas gracias por el tiempo, al IPAE, al CADE, por esta oportunidad. Nos quedó corto, porque estoy segura que el público debe haberlo disfrutado tanto como nosotros aquí. Por mí, si se llevan seguir conversando. Granito, si se llevan un granito, una inquietud, y siempre estamos aquí a las órdenes, con todo gusto. ¿Eh? Encantado de compartir con ustedes esta tarde. Encantada también. Muchísimas gracias. Damos por finalizada la sesión.